La revolución tecnológica ha supuesto cambios sustanciales en la sociedad. En pocos años ha cambiado la forma de vida en la conocida como sociedad del conocimiento. El sistema educativo también ha sentido el impacto de la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los cambios producidos en el ámbito del aprendizaje y de la enseñanza afectan a las metodologías. El reto es el diseño de estrategias de aprendizaje eficaces. Hoy queremos reflexionar si se aprende mejor gracias a las nuevas tecnologías. Para responder a esta pregunta nos acompaña José María Calés, que es profesor de Psicobiología de la UNED. Es un experto en educación virtual, ya que lleva muchos años coordinando diversos proyectos para adaptar la metodología a distancia de nuestra universidad al marco de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. También es director de los cursos de experto que ofrece la UNED sobre e-learning. Hola, buenos días, José María. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Yo creo que para empezar nos podrías explicar si se aprende y se enseña mejor gracias a las nuevas tecnologías. Pues la respuesta a esta pregunta no es fácil, ¿no? Es porque a día de hoy pues todavía no sabemos muy bien si, por ejemplo, un ingeniero que ha estudiado su carrera por Internet pues es mejor ingeniero que aquel que la ha estudiado de manera presencial o semipresencial, ¿no? Pero sí podemos decir que hay ya estudios que empiezan a decir cosas, ¿no? Hemos pasado de una época inicial en torno al cambio de siglo, ¿no? Primeros últimos años del siglo XX y primeros del XXI, donde parece que nos preocupaban más los aspectos económicos, nos preocupaban más los aspectos de difusión. Decíamos, el debate que se establecía entonces era, ¿realmente es más barata la educación virtual que la educación presencial? Qué maravilla, podemos llegar a más personas, ¿no? Nuestras enseñanzas pueden llegar a más personas que a las que llegamos con esta práctica habitual que tenemos hasta este momento. En fin, esta era un poco, yo creo que la principal preocupación que había entonces, ¿no? Pero ahora estamos en otro momento y estamos en el momento de precisamente preguntarnos, ¿esto realmente sirve para algo? ¿Mejoramos algo con esto? ¿Qué ocurre cuando en una población determinada, hay estudios, en fin, que no son muy extensos, pero ya van diciendo cosas, ¿no? Cuando en una población determinada unos alumnos estudian de manera exclusivamente presencial una determinada materia o un determinado curso y otros lo estudian de manera electrónica, ¿no? A través de Internet o de manera mixta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Realmente el índice de satisfacción, el índice incluso final de adquisición de conocimientos es mejor? Y lo que parece más o menos que se está diciendo, esto es, en fin, generalizar es complicado, pero en término medio es que, por ejemplo, la enseñanza semipresencial, lo que se denomina el blended learning o el e-learning, cosa que, la UNED de alguna manera está haciendo desde su creación, ¿no? Pues no solo tiene unos resultados similares a los que sería la enseñanza presencial, sino que en algunos casos esos resultados pueden ser mejor. Bien, es cierto que cuando hablamos de blended learning no solo hablamos de una especie, de un entorno metodológico, de una metodología en la cual, pues hay parte presencial y parte no presencial a través del uso de las tecnologías, sino estamos hablando que dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio o de ese ámbito metodológico, pues hay cosas que se pueden hacer, bastantes cosas, ¿no? Hay maneras de trabajar en el blended learning y unas tienen ciertamente una mayor eficacia que pueden tener otras. Porque, ¿qué es exactamente el e-learning? ¿Qué diferencias tendría frente al que hasta ahora conocíamos como el e-learning? E-learning es el aprendizaje electrónico, simplemente es aprender por Internet, ¿no? Hoy día yo no sería partidario ni tampoco capaz de decir, esto es e-learning y esto no es e-learning, ¿no? Ciertamente, cuando uno aprende por Internet, exclusivamente por Internet, pues estamos hablando de un aprendizaje electrónico, estamos hablando de e-learning, ¿no? Ese aprendizaje, pues hasta ahora podía ser simplemente no tutelado. Uno entra en un
determinado curso, se matricula en un curso y, en fin, pues tiene una serie de materiales, tiene que hacer una serie de pruebas, etcétera, ¿no? Y en otras ocasiones, en la mayoría, pues siempre había un tutor detrás que de alguna manera estaba dinamizando el aprendizaje de esos alumnos, de esos estudiantes, estaba incluso dirigiendo de alguna forma su aprendizaje, estaba dispuesto a contestar preguntas, dudas, etcétera, establecer incluso algún debate, pero todo esto lo hacíamos exclusivamente por Internet, ¿no? La enseñanza semipresencial, el blended learning o el B-learning, lo que hace es que introduce a esa parte electrónica, introduce la parte presencial. Y entonces es una enseñanza en la cual el alumno se enfrenta a dos escenarios, un escenario electrónico, un escenario a distancia y un escenario de tipo presencial. Ahora, aquí la habilidad está ciertamente en saber qué es lo que se hacen con esos dos escenarios, cómo eso se balancea, para qué voy a utilizar yo la presencialidad, para qué voy a utilizar yo la parte, podríamos decir, tecnológica, en qué la voy a emplear, cómo la voy a emplear, ¿no? Y ese es un poco, yo creo que lo que en este momento se está debatiendo y lo que en este momento pues es importante. Es decir, no tanto, bueno, hago un curso y los alumnos pues resulta que tienen un material para estudiar por Internet, por ejemplo, pero yo les voy a convocar cada X tiempo en una sala para que físicamente se desplacen allí y podamos trabajar de manera presencial. Ya, bueno, muy bien, ya, pero ¿cómo va usted a hacer eso? Y ahí es donde en este momento está el kit. ¿Para qué va a utilizar usted la presencialidad? ¿Cómo la va a utilizar y para qué va a utilizar usted la parte no presencial y cómo la va a utilizar, ¿no? Porque está claro que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y están dentro de nuestra vida cotidiana y en la educación no podía ser diferente. Entonces esta metodología no es exclusiva de una universidad a distancia como la nuestra, ¿no? Bueno, la metodología en sí misma no es exclusiva de nadie, es una metodología que está, que en fin, el que buenamente entiende que esa metodología es útil para sus fines, pues la implanta, ¿no? Nosotros estamos haciendo enseñanza semipresencial desde hace muchos años, ¿no? No de la manera que se está haciendo ahora, ciertamente, ¿no? Pero hemos hecho enseñanza semipresencial, hemos tenido alumnos distribuidos en toda la geografía mundial, donde les hemos hecho llegar inicialmente materiales impresos, tenían sus centros asociados donde podían acudir para relacionarse con sus propios compañeros, para relacionarse con los tutores, hacer cosas ahí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es decir, esto era el escenario y ahí podemos decir que sí, la UNED ha tenido siempre enseñanza semipresencial. Ahora bien, no es la enseñanza semipresencial que ha hecho la UNED y desde luego incluso lo que en algunas ocasiones todavía seguimos haciendo, no es la enseñanza semipresencial, no es el B-learning tal cual se entiende en este momento, ¿no? ¿Y se produce un cambio en la tecnología que hay que utilizar para implementar esta nueva metodología? Bueno, en sí mismo la tecnología propende a un escenario amplio, es decir, hoy tiene unas posibilidades que ciertamente pues, son conocidas por todos y esas posibilidades están al servicio de todo el mundo, ¿no? El asunto está aquí, es decir, que de todo esto que la tecnología ahora mismo me ofrece, ¿qué es lo que yo debo, ¿no? O quiero utilizar para mis fines? Parece un poco que la tendencia en este momento, en fin, no es el medio impreso, no es la distribución de materiales para la lectura, ¿no? Creo que, no digo ninguna barbaridad si afirmo que hoy día lo audiovisual es lo que está no solo de moda, sino lo que más utilizamos nosotros. Es decir, nadie en este momento se lee una página web donde hay mucha información. ¿Qué hacemos cuando entramos a una página web? Pues lo primero que hacemos es buscar, a ver si hay, primero la información que tiene que ser muy sintética para que nos llegue, ¿no? Y luego qué elementos hay. Y si vemos vídeo, pues lo primero que hacemos es dar al vídeo para ver qué quiere decir eso. Son vídeos cortitos, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, yo creo que nadie está delante de una pantalla en una página web donde hay un vídeo de media hora. Es decir, eso lo abrimos, vemos que dura 30 minutos y inmediatamente puede ser muy interesante, pero lo cerramos.
O sea, vamos a información que sea rápida, vamos a información que nos entre de manera directa y que en ese momento satisfaga las necesidades que en ese momento nosotros tenemos, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer rápido. Nos hemos acostumbrado a esta rapidez, a esta inmediatez. Entramos en YouTube y vamos a ver vídeos sobre tal cosa. Queremos aprender a hacer un determinado plato y vamos de canales que ya sabemos dónde hay vídeos, y incluso es mejor ver el vídeo que leerse la receta, ¿no? Y tienen que ser vídeos cortos y nos lo tienen que enseñar rápidamente para que lo podamos hacer. Bueno, eso es lo que nos hemos acostumbrado y eso es lo que de alguna manera ya se ha implantado en nuestra manera de comportarnos, y por tanto en el aprendizaje es lo mismo. Es decir, yo siempre lo he desaconsejado, pero ahora mismo lo desaconsejo más. Es decir, si quiere usted hacer un curso, no un curso virtual, sino un curso basado en la metodología Blended Learning, donde hay parte presencial y donde hay parte no presencial. En la parte no presencial no se le ocurra a usted poner PDFs de 200 páginas que el alumno tenga. Bueno, es preferible poner vídeos de corta duración que den lo que se llamaban las píldoras, ¿no? Para que vaya usted dirigiendo a través de esos pequeños vídeos un poco el aprendizaje, orientando al alumno, más que dirigiendo, ¿no? Orientando al alumno en su aprendizaje, combine ese material audiovisual con determinadas pruebas, un poco de evaluación para ver si la persona ha aprendido, ¿no? O ha entendido bien lo que se le está diciendo de forma audiovisual, y en fin, pues a llevar lo que sería un aprendizaje un poco ordenado, un poco guiado, pero siempre con medios que son los de hoy día, los de uso habitual en cualquiera de nosotros, ¿no? Supongo, con todo esto que nos estás contando, que el papel del profesor también cambia con esta nueva forma de enseñanza y sobre todo de aprendizaje, ¿no? Por supuesto, es decir, hoy día no se puede ser un profesor que lo que hace es, digamos, bueno, es decir, se pueden difundir conocimientos, se pueden impartir conocimientos, pero fundamentalmente lo que hoy se ve y se sabe y se tiene que hacer es ser un acompañante en el aprendizaje de la propia persona. Yo creo que hoy día todos somos conscientes de que Internet para nosotros es un medio de aprendizaje informal, y de hecho hay un aprendizaje informal. Cuando necesitamos algo, queremos saber algo muy concreto, pues recurrimos a Internet, recurrimos a enciclopedias como Wikipedia, en fin, vamos a sitios donde esa información nos va a dar y vamos aprendiendo de manera un poco desordenada en función de nuestras propias posibilidades y de nuestras propias necesidades en ese momento, pero vamos aprendiendo. Entonces, esto es un tipo de aprendizaje que está ya instaurado en nosotros, o sea, y que de alguna manera yo creo que el profesor no sé si a lo mejor incluso habría que cambiarle ya la denominación, ¿no? Es decir, ese acompañante que, bueno, tiene unos conocimientos supuestamente algo superiores a los que tiene un alumno cuando se enfrenta a una determinada enseñanza, pues lo que tendría que hacer es efectivamente guiarle en ese proceso. Es decir, acompañarle en ese proceso, posibilitarle todos los medios para que esa persona pueda aprender, incluso respetar su manera de aprender, respetar cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades en este momento, fomentarlas y ayudarle a que él vaya desarrollando, porque es lo que, en definitiva, va a hacer después, ¿no? Es decir, cuando todos nosotros, es decir, bueno, yo, por ejemplo, pues soy psicólogo, soy doctor en psicología, tengo mis conocimientos, hago mis cosas, pero recurro muchas veces a Internet y tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, en qué páginas tengo que entrar, en qué páginas no tengo que entrar, cuál es esa información fiable, cuál es una información fiable, cómo tengo que estar de alguna manera actualizado en determinados conocimientos, qué tengo que hacer para estar actualizado. Eso es lo que yo estoy haciendo y lo que hacemos todos, ¿no? En un determinado momento donde yo tengo dudas, porque en fin, no soy una enciclopedia, pues tengo que recurrir a Internet, tengo que saber buscar, resolver esa duda que tengo en ese momento puntual para poder a lo mejor pues ayudar a un alumno, orientar a un alumno o orientar a un paciente, en fin, creo que eso hay que recogerlo, ¿no? Aquí el asunto está en que la universidad yo creo que se ha modernizado tecnológicamente, pero de alguna manera todavía le falta una adaptación clara a lo que en este momento es la sociedad. Es decir, los universitarios o las universidades en general estamos de espaldas a lo que en este momento se está haciendo fuera de nuestras aulas virtuales o no virtuales. Y aquí yo creo que en fin, esto es un debate amplio, ¿no? Pero yo creo que la universidad tiene que cambiar su concepción
¿no? Y está bien, hay que impartir grados, hay que impartir, ahora ya no licenciaturas, en fin, hay que impartir enseñanzas regladas, no regladas, hay que impartir títulos, pero bueno, también hay que contemplar que hay una manera distinta de aprender y que hoy ya las personas incluso son de alguna manera capaces de hacerse su propio currículum, ¿no? Y esto la universidad, de alguna manera, poniendo un poco de orden en toda esta maraña de cosas, de información que hay, pues tendría que de alguna manera contemplar esta realidad que está ahí y que, en fin, yo creo modestamente que a día de hoy no se está contemplando. ¿Pero cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de esta nueva forma de enseñanza? Son obvias, es decir, las ventajas es que tenemos un medio que es el medio tecnológico, que ofrece unas posibilidades importantes, que efectivamente la persona puede estudiar en determinado momento según sus posibilidades y ciertamente también, pues, si por ejemplo utilizamos lo que se llaman las flipped classroom, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, es decir, es darle la vuelta a toda la manera de que estábamos haciendo ahora. Por ejemplo, se pueden utilizar la parte tecnológica para poner a disposición del estudiante, pues, poner una serie de vídeos, una serie de materiales que él va estudiando, que él va asimilando de manera ordenada y luego, por ejemplo, utilizar lo que es la parte de la presencialidad, la parte presencial, para actividades, ¿no? Actividades que vayan encaminadas no solo a lo que se ha estudiado, sino incluso a fomentar, a reforzar la creatividad de esas personas, que en definitiva es lo que vamos a hacer. Nosotros no somos libros cerrados, donde aprendemos una cosa y siempre la vamos a aplicar, sino que en una realidad además cambiante como la que tenemos en este momento, y además que cambia con cierta rapidez, hay que ser creativo, hay que saber qué es lo que uno puede hacer en determinado momento, cómo lo puede hacer. Es decir, hay que implantar, hay que fomentar la creatividad en nuestros alumnos, no solo el conocimiento, sino fomentar la creatividad. En fin, y esto, pues efectivamente, yo creo que si uno aplica una metodología blended, ¿no? O B-Learning, que parece que en este momento es la que tiene unas posibilidades mayores y la aplica bien y sabe qué hacer con la parte de la presencialidad y con la parte de no la presencialidad, pues hombre, yo creo que las ventajas son grandes. Las desventajas, pues es que uno no sepa aplicar estas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos unos cursos, efectivamente, donde estamos enseñando ya desde hace tiempo, desde hace años, a personas que se acercan a nosotros, pues a ver, les enseñamos qué hacer con todo esto, ¿no? Y cómo hacerlo. Estamos hablando con José María Calés, que es el responsable de los cursos de formación permanente que ofrece la UNED para la educación B-Learning. Son 2 cursos que llevan varios años impartiéndose en la UNED. Queremos conocer algunos detalles de esta oferta educativa. ¿Cuáles son los objetivos de estos cursos y a quiénes van dirigidos? Estos son unos cursos que ya tienen años, pero bueno, podríamos decir que estaríamos en no sé qué edición, mucha, porque bueno, pues el equipo docente es un equipo que ya tenemos experiencia en esto, hemos hecho otros cursos, hemos participado en otros cursos, tanto en esta universidad como en otras universidades, hemos participado lógicamente en proyectos nacionales e internacionales. Bueno, pues esto de alguna manera, digamos, ¿cuántos años tiene el curso? Pues muchos, muchísimos, ¿no? Si tenemos en cuenta estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos, hemos querido y cuál es el objetivo de este curso? Por lo que queremos es formar de alguna forma expertos en Blended Learning fundamentalmente, ¿no? Es decir, pero bueno, también hablar de Blended Learning de alguna manera, pues trabajamos el e-learning, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que es nuestro objetivo, formar expertos. ¿Y qué tipo de expertos? ¿Qué personas son las que podrían acercarse a nosotros? Pues bueno, personas desde instituciones educativas, públicas y privadas, maestros, es decir, personas que están trabajando en determinadas empresas, que quieren realizar algún tipo de proyecto en educación a distancia, mediada con las nuevas tecnologías. Es decir, cualquiera que en este momento esté interesado o tenga un proyecto o quiera realizar un proyecto en este sentido, pues bueno, nosotros le estamos posibilitando o le estamos ofreciendo estos cursos para que se forme. Debo decir que la formación que nosotros damos es una formación muy práctica, es una formación muy activa. Es decir, no es un curso al uso, a lo mejor, donde se imparten 2 o 3 materiales y hay que hacer una prueba, sino aquí hay que trabajar
a diario y hay que trabajar fuertemente, hay que trabajar de manera colaborativa, hay que hacer manos, hay que hacer cosas, se desarrolla la creatividad, en fin, es un curso para trabajar, pero bueno, la gente al final, por la experiencia que tenemos de todos estos años, sale formada y tiene su trabajo, participa en proyectos de su empresa o en proyectos de su institución, o si no, pues se organiza su propia empresa online o como sea para poder llevar a cabo este tipo de metodología. Si te parece, vamos a dar ahora aspectos más prácticos y más concretos de estos dos cursos. Sí. El primero es experto universitario en diseño, gestión y dirección de proyectos de B-Learning. ¿Cuáles son sus destinatarios, cuáles son sus requisitos y un poco su programa de estudio? Bueno, los destinatarios son, es decir, personas que estén interesadas en este tipo de educación, en esta manera de enseñar y de aprender, y que además, al ser diseño, gestión y dirección, pues quieran no solo saber en qué consiste esto y cómo se pueden hacer las cosas, sino cómo pueden dirigir un proyecto de esta naturaleza en el futuro. Entonces, claro, efectivamente, nosotros desde los que son la introducción que se debe hacer, ¿no? Un poco en qué consiste la educación virtual, qué consiste el B-Learning, qué consiste el e-learning, cuáles son los elementos que contemplan todo esto, pues lo que vamos a hacerles es, también van a estar trabajando van a estar en contacto con plataformas gratuitas que nosotros ponemos a su disposición, con herramientas que sirven y que se utilizan para esto. Van a hacer su curso virtual en colaboración con otros compañeros, van a estar gestionando y trabajando ese curso virtual. Y bueno, van a adentrarse también en todo lo que podría ser el aspecto de calidad y el aspecto de acreditación. Y ahí, bueno, pues ahí es cuando ya entre las dos titulaciones, pues digamos, se separan. Unos acaban ahí en ese cuarto módulo, que son los del experto profesional, y otros continúan durante 2 módulos más, poniéndose en contacto con todo lo que realmente sería la gestión de los recursos humanos en un proyecto de esta naturaleza, y después lo que sería el proyecto en sí mismo, es decir, lo que es el plan de negocio, lo que tiene que integrar ese proyecto, cómo incluso hay que presentar un proyecto. Es decir, nosotros con nuestros alumnos hacemos una experiencia y además les entrenamos, ¿no? Es el famoso elevator pitch, ¿no? Es como cómo soy yo capaz de vender un proyecto en el tiempo que dura desde que me meto en un ascensor hasta que llego a la 4ª planta, ¿no? Es decir, prácticamente es 1 minuto o 1 minuto y medio, ¿no? Y en ese tiempo hay que saber. Hoy día esto funciona así, ¿no? Y hay que saber, pues, no vender un proyecto, sino ilusionar a alguien por un proyecto. ¿Para qué? Para ilusionarlo, para si tú necesitas, por ejemplo, financiación para ese proyecto. Bueno, pues esto es lo que les vamos enseñando, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Están abiertos a cualquier persona interesada? Sí, están abiertos a cualquier persona interesada desde la página de la UNED en formación permanente. Hay un enlace que le lleva a 200 cursos y ahí pues es buscar nuestro curso dentro de la oferta en este caso, pues, bueno, de psicología o nuevas tecnologías o educación, en fin. Ahí aparecen estos 2 cursos y bueno, desde ahí se puede uno matricular en ellos, ¿no? ¿Y cuál es la metodología que se emplea en este? Pues la metodología es una metodología totalmente online. Lo que ocurre es que, claro, como nosotros tenemos alumnos no solo localizados en España, sino pues la parte de la presencialidad, de alguna manera la estamos supliendo a través de las videoconferencias, de una herramienta de videoconferencias que no se utiliza para impartir clase, sino se pone realmente, es decir, que es como un entorno, bueno, estamos en un entorno virtual, pero pretendemos en ese entorno virtual hacer lo mismo que haríamos si estuviéramos en la presencialidad en el fomento, por ejemplo, pues de la creatividad, de exposición de proyectos. Es decir, eso es una herramienta que nosotros ponemos a disposición de nuestros alumnos. Lógicamente hay un profesor ahí, es un profesor que está dinamizando, es un profesor que está de alguna forma facilitando la comunicación, pero bueno, es una plataforma, es una herramienta para suplir esa presencialidad. Pero bueno, sí, podríamos decir que es un blended learning un poco particular. Y una cuestión que preocupa siempre a todas las personas que se matriculan en algún curso de estos son las salidas profesionales. ¿Qué nos puedes decir respecto al empleo? Bueno, pues, hombre, hoy día hablar de empleo es un poco complicado, ¿no? En nuestro país, fundamentalmente, pero ciertamente tenemos experiencia. Nosotros hacemos un
pequeño seguimiento, ¿no? Estamos siempre en contacto con alumnos de ediciones pasadas y sabemos que hay personas que ya están bastante, es decir, que están, no todas, pero bueno, bastantes que están trabajando en esto, y algunas han montado en colaboración con otros compañeros de la misma edición, ¿no?, del curso, han montado una pequeña empresa para ofrecer cursos a través de Internet. Otros están desarrollando en su propia empresa un proyecto. Algunos vienen ya con el proyecto en la cabeza. Es decir, algunos alumnos vienen diciendo, mire usted, tengo que hacer esto, ¿no? Pero me matriculo en el curso para que ustedes me ayuden a conocer qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Bueno, o sea, eso se da. Es decir, hay otras personas que efectivamente pues están desarrollando cursos en alguna empresa, ¿no?, en su propia institución. En fin, hay otros que, por desgracia, pues no han encontrado salida. Pero bueno, nosotros lo que sí nos comprometemos, y eso cada vez que una persona interesada nos llama por teléfono, nos escribe, yo siempre lo digo, es decir, que el que acaba el curso acaba formado. Ya para terminar, ¿qué le dirías a cualquier persona que nos haya estado escuchando y que esté interesado por alguno de estos cursos? Bueno, pues simplemente lo que le diría es que entre en nuestra página web, que es www.belearning, o sea, belearning.es, que lo lea, es decir, vea un poco lo que nosotros ofrecemos y que efectivamente, pues si le interesa, que se matricule, porque desde luego garantías de que va a salir formado las tiene todas, ¿no? Pero bueno, que mire otras cosas, efectivamente, nosotros, y en fin, es bueno, ¿no?, que después de mirar otras cosas digan, pues mire, me voy a matricular en estos cursos, en el curso de la UNED de Belearning, porque he visto que es lo mejor. Pues desde luego esos son los alumnos que nosotros queremos. Pues con esta invitación despedimos a José María Calés. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Recordamos la página web de los cursos que nos ha indicado su director, el profesor José María Calés. Es belearning.es, belearning.es. También pueden obtener información en nuestro portal uned.es dentro de la pestaña de formación permanente.